Bueno, entonces procedemos. Hace 8 días llegamos a este punto, al punto de iniciar la revisión del Templo de Salomón, dentro del contexto que estamos estudiando, que es cómo fue evolucionando la morada de Dios desde una tienda hasta el templo, y en este caso ya vamos en el Templo de Salomón. Entonces, dice así, estábamos hablando de cuando David cometió ese pecado, perdón, de cuando David tuvo el deseo de edificarle casa a Dios, cuando trajo el arca a Sión, y que finalmente pues logró meterla en Sión, que aunque estaba conquistada por los jebuseos, David logró sacar de allá a los jebuseos y tomar posesión de esa tierra y colocar el arca allá. Entonces, ahí fue cuando se compuso ese salmo que estuvimos leyendo la vez pasada, que era el Salmo 105, parte del Salmo 96, que fue un salmo profético y también escatológico, que lo estuvimos leyendo hace 8 días. Y aquí nos dice lo siguiente: sin embargo, esa misma noche, o sea, cuando hicieron esa celebración de haber llevado la arca a Sión, la palabra del Señor llegó a Natán con un mensaje para el rey, el cual transmitió de inmediato a David. Dios le recordó a David que siempre había caminado con su pueblo y se había movido en medio de ellos en una sencilla estructura similar a una tienda, yendo de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Le dejó claro a David que realmente no necesitaba una casa de cedro para habitar, y concluyó diciéndole que su propósito era construirle una casa a David, y que establecería a su hijo en su casa y en su reino para siempre. Leamos, hermana Zulma, en Primera de Crónicas, capítulo 17. ¿Del 13 al 14 o más amplio? Desde antes, para leer primero todo lo que pasó con Natán, desde el versículo 1 hasta el 15. De acuerdo. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, señora, te escuchamos muy bien. Ok, entonces dice la palabra de Dios en Primero de Crónicas, capítulo 17, del 1 al 15. Leo. Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: he aquí yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo: ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Por donde quiera que anduve con todo Israel, hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo, para decirles: ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Por tanto, ahora dirás a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes en la tierra. Asimismo, he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él, y no seas más removido. Ni los hijos de iniquidad lo consumirán más, como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos tus enemigos.
Te hago saber además que Jehová te edificará casa. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Amén. Amén. Leemos el 16 también, que está interesante allí. De acuerdo, versículo 16 del capítulo 17 de Primero de Crónicas dice así. Y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo, Jehová, Jehová Dios, ¿quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Amén. Ok. Entonces, ahí donde está la promesa de que un hijo de David le edificaría casa, y Dios dijo, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Esa promesa sabemos que se refiere a Cristo, porque de hecho, pues el reino de David, que después pasó por Salomón y después se dividió en dos y quedó dividido hasta que después el reino del norte fue conquistado por Asiria y posteriormente el reino del sur fue conquistado por los babilonios, y hasta ahí llegaron los reinos, o sea, no hay más. Entonces alguien diría, bueno, pero esa promesa de que eh, confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Alguien diría, pues eso no pasó porque Israel ya dejó de tener reyes. Después de Nabucodonosor ya no tenían rey, eran esclavos de los caldeos y los otros de los asirios. Entonces no había más rey. Sí, pero es que esta promesa se refiere a Cristo. Ahí es donde está el asunto. Entonces el reino de Cristo o del Mesías, que los judíos aún esperan, es un reino que sería confirmado eternamente. Entonces ese es el reino de Cristo, realmente. Entonces dice así, la promesa inmediata fue para Salomón, quien construiría el templo que David deseaba construir. Pero la promesa va mucho más allá de Salomón y abarca el día de Cristo, el hijo mayor de David, quien heredaría las misericordias firmes de David y construiría un templo no hecho por manos humanas. David quedó abrumado por esta revelación. Vino y se sentó delante del Señor, y en su respuesta no pudo decir nada más que alabar al gran y glorioso nombre de Dios. Simplemente concluyó su oración diciendo, Señor, haz lo que has dicho. Bueno, hasta ahí alguien tiene algún comentario o pregunta. Bueno, entonces continuamos acá. La tienda de transición de David. En el capítulo anterior hablamos del tabernáculo o la tienda de David. Cuando el arca regresaba a Jerusalén, sin duda los sacerdotes de Israel daban por sentado que sería restaurada al antiguo tabernáculo que Moisés construyó. Entonces se encontraba en la colina de Gabaón. La tienda de David debió ser un gran shock para ellos. ¿Cómo podrían seguir adorando en el antiguo tabernáculo sin el arca de la alianza, sin la gloria, sin su presencia? Pero tendrían que comprender a partir de la acción de David que esto no era una mera renovación de una institución anterior, era la restauración a un orden superior, era algo nuevo. Estaban pasando de un orden a otro, y la tienda de David debía ser el nexo de unión entre lo antiguo y lo nuevo, entre la tienda en el desierto y el templo de Salomón. Debía ser la preparación para el templo.
Los tiempos de transición siempre son difíciles para el pueblo de Dios. Así ocurre tanto en el ámbito natural como en el espiritual. Jesús nos recordó, nadie que haya bebido vino añejo desea enseguida el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Solo aquellos con espíritu aventurero y pionero se adentrarán en lo desconocido. Como es habitual, los hombres del mundo suelen ser más sabios en su generación que los hijos de la luz. Continuarán explorando los reinos del espacio y desarrollarán constantemente nuevos métodos e inventos para afrontar el desafío de lo inalcanzable. Pero los hombres en la iglesia se quedan de brazos cruzados y creen que lo tienen todo en el ámbito del espíritu. Satanás mismo, con todos sus principados y potestades en el mundo de las tinieblas, saca a diario nuevas y diabólicas armas de destrucción y las utiliza para destruir los espíritus, las almas y los cuerpos de los hombres. Pero el pueblo de Dios no puede imaginar nada mejor que la restauración de algo que teníamos en la iglesia hace muchos años o siglos. Creen que es correcto y bíblico que el trigo de los campos de cosecha de Dios permanezca para siempre en un estado casi maduro, porque después de todo, nadie puede ser perfecto. Satanás no duda en ejercer un dominio absoluto sobre la vida de sus súbditos, pero se considera increíble que nuestro Señor ejerza un dominio tan absoluto sobre la vida de aquellos a quienes compró con su propia sangre. Pero creo que la verdadera razón por la que no queremos aventurarnos en respuesta a la nueva visión es porque no queremos involucrarnos en los cambios inquietantes y perturbadores que ésta exige. El camino de orden exige un nuevo comienzo y la renuncia a los viejos títulos y escrituras. Y esto exige un precio que parece demasiado alto para la mayoría. Sin embargo, el verdadero cristianismo no conoce vida ni progreso espiritual, excepto cuando estamos dispuestos a renunciar a la vida que tenemos y renunciar a lo que hemos llegado a valorar como propio. Es la verdad de la cruz tal como se representa y se reinterpreta en nuestras vidas desde el momento de nuestro nacimiento espiritual hasta el momento de la glorificación. ¿A dónde vamos desde aquí? Podría parecer mucho más seguro si pudiéramos ver claramente el camino trazado ante nosotros. Pero el camino de Dios es la regla de la nube, de la que ya hemos hablado. Debemos avanzar cuando la nube de la gloria de Dios avanza. Puede que no veamos con claridad el camino que tenemos por delante, pero escuchamos su llamado y debemos tener confianza en que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Dónde nos encontramos hoy en el desarrollo del plan y el propósito de Dios para la iglesia? Determinar nuestra situación espiritual actual puede ser difícil, pero este es, ante todo, un día de preparación. Dios busca guiarnos por un nuevo camino. Si tenemos esta certeza, podremos descansar en medio de toda la perturbación y la confusión que vemos ocurrir en nosotros y a nuestro alrededor. La preparación fue la clave del mensaje de Juan Bautista para su época, y creemos una vez más que es la clave para este momento. Observemos algunos de los preparativos que debieron realizarse para el templo que Salomón iba a construir. Bueno, hasta ahí alguien tiene alguna intervención que hacer. No, señor. Hermano Oscar, adelante. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, Oscar. Buenas noches. Mónica, adelante. No, usted me iba a preguntar, Oscar, buenas noches. Bueno. A ver, Yo sigo me parece interesante esto que Santiago ha leído. Y es justo lo que está viviendo la iglesia hace décadas, ¿no? Pues no tantas, pero sí hace algunas. Y es lo que hemos a veces comentado en algunos encuentros semanales, ¿no? Que hacemos en la semana. El pueblo teme soltar lo que tiene, o sea, su experiencia espiritual, o su lugar o morada en que habita.
es un desafío, porque como dice ahí el texto, es lanzarse a lo desconocido. Es como esa transición que hubo del tabernáculo al templo. Era muy diferente. El tabernáculo era algo muy artesanal, hecho de pieles de animales, de cortinas, de columnas de madera, pues ya habían diferentes metales. Y el pueblo se acostumbró a ese tabernáculo y a hacer la adoración ahí. Sabían que la presencia del Eterno estaba ahí siempre. Ahora esa transición ya dejando el desierto y pasar al templo, que ya era construido diferente. O sea, como dice ahí el autor, el escritor, la transición causa un poco de algunas sensaciones, ¿no? Temor, inquietud, ansiedad, desconfianza. Entonces, ¿qué es lo más cómodo? Pues quedarme donde estoy y me evito esto. Entonces, por eso es que el pueblo de Dios, en su gran mayoría, se ha detenido. No han seguido, no han querido avanzar porque temen a lo desconocido. Pues estamos hablando del tema espiritual, ¿no? De conocer nuevas moradas, nuevos lugares en Cristo. Porque es que se ha enseñado que en la casa de mi padre muchas moradas hay y él las preparó, pero se está esperando que sea por allá en el cielo, que hay una ciudad con muchas moradas y que allá Dios nos va a acomodar en habitaciones, en moradas. Yo no sé cómo se imaginan eso. Pues no entiendo cómo se imaginan los cristianos que vamos a vivir en una ciudad en el cielo donde hay muchas moradas y que hay calles de oro y las puertas son de perlas y vamos a vivir ahí. Entonces están perdiendo, por eso se detienen y esperan que llegue ese momento y no avanzan y se quedan en un estado espiritual donde hoy vemos el estado de la iglesia. Niño, inmaduro, el alimento es leche y están llenos de un montón de herejías, de apostasías, de doctrinas, de divisiones, de todo lo que sabemos. Es una realidad esto, es una realidad. Entonces, yo personalmente culpo a los líderes, a los que están en los púlpitos, los que están dirigiendo al pueblo, porque ellos son los responsables de estar en el secreto de Dios y escuchar allí palabra de Dios y traérsela al pueblo y decirle, el Señor está indicando esto. Pero no, ellos no tienen eso. Ellos tienen su cabeza llena de teología, de Biblia, de ideas personales, de conceptos, y eso les ponen al pueblo. Y el pueblo, como por sí mismo, no busca, no intima con Dios, y se les ha metido en la cabeza de que el que está en el púlpito es un siervo de Dios y que lo que él dice es porque Dios se lo dio para el pueblo. Y ahí están, y ahí están. Y uno ve la condición del pueblo, es lamentable, con sus excepciones, obvio. Entonces, qué importante prestar atención al mover de la nube, cuando se detiene y cuando avanza. Obviamente a veces se detiene. En nuestras jornadas que hemos tenido, y obviamente todo el pueblo de Dios, la nube en el desierto
A veces se detenía 8 días, 1 mes, 2 meses, 2 años. Depende cómo Dios quería tratar con su pueblo. Detenía la nube y cuando quería llevarlo a caminar, se movía la nube y tenía que desarmar el tabernáculo. Imagínense ese voleo. Eran 60 columnas, las cortinas del atrio, lugar santo y lugar santísimo, los utensilios que habían adentro del altar de bronce, la fuente, la mesa de los panes, el candelabro, el altar de incienso, el propiciatorio, el arca de la alianza, más todos los utensilios que había adentro. Imagínense, todos ahí mismo a los sacerdotes a desarmar y a caminar. Y por ahí la nube se le detenía los 5 días, 8 días o 10 días, vuelva y está el tabernáculo. O sea, es un andar y es estar atentos. ¿Qué es lo que el Espíritu a nivel personal, porque ya no estamos en lo literal, natural, como le toca al pueblo? ¿Cómo yo, como hijo de Dios, tengo que estar atento a esa nube en mi vida personal? ¿Cuándo se detiene y por qué se detiene? ¿Cuál es el propósito de Dios? Muchas veces uno se siente detenido, estancado y uno se siente afligido y angustiado y como que no tiene ganas de nada y uno dice, Señor, ¿pero qué me pasa? Y esto, no hay que hacer esas preguntas. Empezar a darle gracias a Dios y decirle, Señor, aquí está pasando algo maravilloso. Algo tienes que hablar conmigo. Por eso se ha detenido esta nube. Y a veces uno ve que se mueve y uno empieza a caminar y a marchar y empieza a descubrir nuevas moradas en Cristo. Entonces, hay esta lectura de que estamos teniendo, tenemos que prestarle mucha atención para no dejarla como un estudio de los sábados. Detenernos a decir, Señor, bueno, estás tocando la trompeta para mí a través de estas palabras. Porque gracias a Dios, hay hombres de Dios que han ido más adelante que nosotros. Van, comen la palabra y la traen al pueblo. Eso es lo que los pastores y líderes hoy no están haciendo en la iglesia. No van más adelante a comer el alimento sólido y la palabra que Dios tiene para la iglesia hoy. Y escuchar es hoy la voz de Dios, no endurezca vuestros corazones. Hoy, ¿cuál es la palabra que Dios tiene para su pueblo? Pregúntale a cualquier cristiano o cualquier pastor, hermano, ¿cuál es la palabra que Dios tiene para su pueblo hoy? No te van a responder. ¿Van a responder? No, que sí, que Dios es bueno y que Él está, que nos va a llevar y que, bueno, cualquier cosa. Entonces, siempre va a pasar. Miren, y en esta escritura, ahora en mi corazón, Jeremías, cosas espantosas y feas hechas en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. O sea, pongámosle en vez de sacerdotes, pastores. Somos sacerdotes, sí. Los profetas profetizaron mentira. Hoy hay un montón por ahí. Hoy, justo en estos días, hay uno en Medellín que vino no sé de dónde. Y eso están anunciando todos los días en internet, esos anuncios de profeta. Y no se cobran no sé cuánto de entrada, bueno, todo el tema que se mueve ahí. ¿Y a qué vienen? Bueno, a alegrar al pueblo con sus profecías de prosperidad y todo eso. Profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mira lo más triste aquí. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Por Dios. Si el pueblo quiere que les hablen así y les ministren así. Y la pregunta es, ¿qué van a hacer cuando llegue el fin? ¿Para dónde van a coger? Van a empezar a echar la culpa a Dios y a murmurar
que Dios nos dijo esto, y que por qué no se cumplió, y que por... Entonces, hay que prestar atención. Vamos a la transición, no nos dé temor, marchemos, empaquemos el tabernáculo y vamos a seguir la nube, que no sabemos el camino adelante, que es incierto porque no lo hemos caminado nunca, pero vamos a ver, porque vamos en fe, vamos de poder en poder, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Vamos a incursionar en esas moradas. Y si estamos en obediencia y en fe y en consagración, Dios no nos va a dejar avergonzados. Entonces, por algo Dios nos permite estar estudiando estos libros y estas palabras. No es para decir, ay, qué bonito que estuvo el estudio el sábado. Ay, sí, tan bonito cuando dice el hermano. Sí, muy bonito. ¿Y? No más ahí. Entonces, es lo que yo puedo opinar de estos párrafos que Santiago ha leído. Amén. Muchas gracias, Oscar. La hermana Mónica tiene la mano levantada. La voy a bajar y la voy a dejar para el miércoles. Bueno, pues si es sobre este tema, puedes hacer uso de la palabra. Pues no es una pregunta, pero yo no sé si sea una pregunta buena o no, pero bueno. Me surge porque sí permitió la construcción del templo a Salomón y no a David, o a Moisés, o no sé. Cuando él siempre ha dicho que Dios no habita en templo construido por manos del hombre o algo así, no sé. Eso se me surgió ahí, entonces me creó la duda. Bueno, es una pregunta muy interesante. Dios ordenó a Moisés que le hiciera el tabernáculo, le dio exactamente hasta los planos, mejor dicho, prácticamente, en forma detallada de cómo construir el tabernáculo. O sea, lo que era el lugar santo, el lugar santísimo y el patio que debía ser cercado con cortinas. Y eso era el templo o el tabernáculo de Dios. Y él se manifestaba ahí. O sea, en ese momento Dios sí moraba en el sitio que él dijo que tenía que hacérsele para él, porque desde ahí se iba a manifestar y desde ahí iba a mostrar su gloria al pueblo y desde ahí se iba a comunicar con los sumos sacerdotes, etcétera, etcétera. O sea, en el primer orden que Dios estableció, sí se comunicaba con su pueblo a través de esa, digamos, de esa estructura física que fue el tabernáculo. Ahora, ese tabernáculo era móvil porque durante el tiempo que Israel estuvo en el desierto, tenían que estar cambiando de jornada continuamente y entonces tenían que desplazarse. Y al tener que desplazarse tenían que trastearlo, por eso ese tabernáculo estaba hecho para ser trasteado, para enrollar las cortinas, para los muebles transportarlos a través de las varas, el arca también, todo tenía un orden y una ordenanza para ser transportado también. Pues fue hecho para eso y Dios quiso hacer eso. Muy posiblemente lo quiso hacer para mostrar que él quería estar cerca de su pueblo, del pueblo que él había escogido. Y para que el pueblo también aprendiera reverencia, respeto, estar con el Señor. Y bueno, eso pues funcionó así por muchos años. Cuando llegó el caso de David, lo que quiere decir aquí el autor es que hubo un cambio, digamos, en esa ordenanza porque, digamos que, por un lado, el tabernáculo de Dios en el tiempo de los jueces estuvo en un sitio que se llamaba Silo. Ahí estaba el tabernáculo. Pero recordemos que por la transgresión del sacerdote Elí y sobre todo de sus hijos,
por la transgresión que hicieron y por la alcahuetería de su padre, que fue el sacerdote Elí, cuando Samuel había sido criado en el templo, allá con el sacerdote Elí, en el templo no, sino pues en la casa del sacerdote Elí, pues por esa transgresión el arca fue capturada. O sea, es la primera vez en la historia que el arca de la alianza salía de las manos de Israel y pasaba a manos impías. Fue capturada por los filisteos. Entonces, ahí pasó un problema. Ahí el arca se separó del resto del tabernáculo y fue capturada por los filisteos. Cuando los filisteos la devolvieron, recordemos que primero quedó un buen tiempo en la casa de Abinadab, que era uno de los levitas, allá como medio olvidada. Israel no le paraba mucha atención porque Israel más bien estaba muy pendiente era de sus ídolos. Y precisamente cuando murió Elí y el profeta Samuel empezó a juzgar a Israel como el último juez que fue levantado por Dios, lo primero que les dijo que hizo fue pues, que sacaran todos los ídolos, los quemaran, y así fue cuando Israel empezó otra vez a ser una nación que podía vencer a los filisteos. Pero tuvieron primero que recurrir a eliminación de todos los ídolos. Bueno, cuando ya David fue ungido rey, o sea, después del reinado de Saúl, en el reinado de Saúl, pues no pasó mucho. Cuando ya vino David, el arca fue trasladada a la casa de otro levita que era Obed-Edom, quien sí realmente apreció la presencia del arca y obviamente pues fue prosperado por eso. David se dio cuenta de la magia, por así decirlo de alguna forma, que había en esa arca y entonces dijo, yo quiero que esa arca esté cerca de mí. Y fue cuando la mandó trastear a Jerusalén. En el primer intento la trastearon en forma incorrecta, cobró una vida, después en el segundo intento ya la trastearon en forma correcta, en varas y en los hombros de los levitas, hasta que finalmente él conquistó a Jerusalén, conquistó a Sion y allá hizo su casa, la famosa casa de David, y en su casa hizo un tabernáculo, o sea, hizo una tienda, y dentro de la tienda puso el arca. Entonces, digamos que sí ha sido la morada que Dios había escogido. Después, cuando Salomón finalmente construyó el templo, que no lo construyó David, porque David derramó mucha sangre, en palabras pues, del mismo Señor, cuando dijo, no serás tú, sino tu hijo, porque tú has derramado mucha sangre. David derramó mucha sangre, empezando o más bien terminando con el asesinato de Urías Eteo, por ejemplo, que fue el homicidio pues descarado que hizo David para poderse quedar con su esposa Betsabé y para no levantar, entre comillas, sospechas. No le fue dado a David edificar el templo por haber derramado mucha sangre. De hecho, también recordemos que David fue un guerrero, ellos a veces hacían ciertas masacres, ciertas venganzas, ciertos ajustes de cuentas. David fue, antes de ser rey, fue un guerrero y derramó mucha sangre. Incluso cuando su primera esposa, que fue Abigail, que antes de ser esposa de David, era la esposa de un personaje que tenía una viña y que David lo iba a matar, ella tuvo que obrar y hacer algo para que David no lo matara. Finalmente él murió después porque Dios se lo llevó y él la tomó por esposa, pero lo iba a matar. O sea, David era una persona ruda y era un guerrero y andaba con otros 400 guerreros que también eran rudos, o sea, no eran personas muy suaves, eran personas rudas. Entonces, a David no se le permitió edificar el templo por haber derramado mucha sangre. Lo hizo Salomón. Pero Dios sí se manifestaba en el templo. De hecho, cuando se consagró el templo de Salomón, la gloria de Dios entró en el templo, cubrió la nube, se sintió la presencia de Dios y él durante todas las generaciones se manifestaba a los sacerdotes desde el lugar santísimo. O sea, Dios sí había escogido esa casa para morar en ella porque pues ese fue el orden que Dios siguió. Lo que pasa es que como las cosas no terminan ahí, ya a partir digamos, del Nuevo Testamento, ya Dios mostró que no era ese templo físico el que él iba a escoger, sino que eso era simplemente una sombra del templo perfecto que había escogido, que era Cristo, entendiendo por él como cabeza,
y el resto del cuerpo como la iglesia, el templo donde él iba realmente a manifestarse, iba a morar él allí. Entonces todo eso era para llegar finalmente a apuntar a que la morada de Dios era en su iglesia, era en el templo perfecto de Cristo. Por esa razón, todo eso fue una especie de evolución, una transición que hubo durante el Antiguo Testamento y hasta el Nuevo Testamento. Sin embargo, hay una transición que hubo en la época de David, porque fíjense ustedes que él logró llevar el arca a Jerusalén, pero el resto de los muebles del tabernáculo seguían en Gabaón. No sé, hermana Mónica, antes de darle la palabra a la otra hermana que levantó la mano, si la respuesta ya fue satisfactoria o no. Sí, señor. Sí, señor. Gracias. Entonces, ¿qué quiere decir la hermana Olga? No olvidar activar el micrófono, que no lo tienes activado. Ya. Disculpe, buenas noches. Con respecto a la pregunta que acaban de hacer, la respuesta se encuentra también en Crónicas, el primer libro de Crónicas 17, que fue un pacto que Dios hizo con David. Y en el versículo 11, bueno, desde el principio, pero en 11 dice: y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, refiriéndose a Saúl, sino que lo confirmaré en mi casa, en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Fue cuando él tuvo el deseo de que llegó al corazón de David el deseo de construir el templo, porque él decía: yo habito en casa y el tabernáculo pues no tiene un sitio, digamos, donde estar. Entonces ya ahí viene pues la explicación que acaba de decir el otro hermano, pero básicamente fue un pacto que Dios hizo con David, que su descendencia que habría descendencia para siempre en su casa, en el trono de David. Gracias. Sí, señora, muchas gracias. ¿Usted levantó la mano otra vez? No. De cerrado. Ok. Sí, esa fue la lectura que hicimos al principio de la reunión, precisamente. Hermano Oscar, adelante, por favor. Mónica, bueno, todo, pues vos que hiciste la pregunta. Mire qué importante, a ver, qué palabra uso. Qué maravilloso es saber algo, esto que es lo del templo. Imagínense, el eterno Dios, el creador, el único Dios vivo y verdadero, tomó un pueblo, lo sacó de Egipto, y siendo un pueblo como era ese pueblo, Dios quiso habitar en medio de ellos. No podía, sí podía, pero no habitó en ellos porque su santidad y su grandeza no podía habitar en cada miembro o ciudadano de Egipto, porque era un pueblo que había salido de esclavitud y estaba lleno de ídolos y de fornicación y todo lo que sabemos. Pero fue tanto su amor por su pueblo, sacado de la esclavitud, que habló con Moisés y le dijo: quiero habitar con ustedes ahí en el pueblo, en el desierto. Entonces apartó Moisés un tiempo y le dijo: quiero que me hagas una casa, un tabernáculo.
y lo vas a hacer de esta manera. Y le enseñó a Moisés, le explicó las medidas, el color de las cortinas, las columnas, de qué madera tenía que hacerlas, detalles. Y Moisés fue fiel y lo hizo tal como el Señor le dijo. Y una vez hecho el tabernáculo, la presencia estuvo ahí. La columna estuvo siempre ahí, día y noche, porque estaba la presencia. Imagínense, Dios habitando en medio de su pueblo. Ya después, el templo de David siguió habitando con el pueblo. No en el pueblo a nivel personal, con su pueblo, desde el templo. Habían sacerdotes y ceremonias, todo lo que sabemos. Luego llega el Mesías, el Salvador, y el Padre, el Dios eterno, habita en él. Y Jesús mismo dio testimonio. El Padre está en mí. Él habita en mí. Él me dice lo que debo de hacer. Imagínese el plan de Dios tan perfecto y hermoso. Después ya Jesús, antes de su muerte, reúne a sus discípulos y les dice, me voy a mi Padre. No se pongan tristes, porque volveré y estaré en vosotros. Ya no yo estuve con ustedes 3 años, con ustedes, pero yo no estuve en ustedes, porque no había descendido el Espíritu Santo. Solo estaba en él como Mesías y Salvador del mundo. Y cuando se fue, el Padre envió el Espíritu ahí en Jerusalén y fueron llenos del Espíritu. Y ahora ya no habita en tabernáculos, como decía Mónica, él no habita en casas, en templos hechos de manos de hombre. Ya no. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? No con vosotros. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mire dónde va. Empezó en el tabernáculo. ¿Y ahora dónde habita? En ti y en mí y en todos los que hemos nacido del agua y el espíritu. Habita el Espíritu Santo. Y este cuerpo, por lo tanto, es su templo, su habitación permanente. Ya no se mueve para ningún lado más, hasta que nos reúna a todos con él. Imagínense, somos su templo ahora. La solemnidad que había en el tabernáculo, solamente una vez al año podía acercarse el sumo sacerdote al arca de la alianza. Y en el templo y todo, solo eran sacerdotes escogidos, ungidos, santificados para ingresar a la presencia. Y ahora nosotros lo tenemos día y noche. Y podemos acercarnos a él confiadamente al trono de la gracia. Día y noche, a la hora que uno quiera. A las 2 de la mañana, a las 5, a las 9 de la mañana, a las 11, a las 4 de la tarde. No hay límite. Por eso dice, fuimos comprados. Glorifiquemos a Dios en vuestro cuerpo. ¿Qué estamos haciendo con vuestro cuerpo? Y en vuestro espíritu. ¿Cómo está nuestro espíritu? Entonces, miren, para que entendamos esto, lo que somos, lo que valemos cada uno. Por eso, cuando uno habla con un hermano,
comparte con él, tiene que darle la dignidad y la honra que se merece, porque es que ese es un templo. Ahí habita el Espíritu del Señor. ¿Hasta dónde fluye y lo dejamos expresarse? Bueno, ya es cosa de cada uno. ¿Cómo estamos delante del Señor? ¿Qué es lo que tenemos en nosotros de vida para participar a los miembros del cuerpo? ¿O tenemos muerte porque hay pecado oculto? No hay comunión, no hay intimidad. Por eso en el cristianismo se oye una expresión que no es lógica y que ni cuenta se dan cuando la dicen. Ay, hermano, el domingo me voy a la casa de Dios a reunirme. Ay, estuve en la casa de Dios. No, eso es un edificio de adobe y de cemento o de madera o de cartón, donde sea que se reúnan los hermanos. Eso no es la casa de Dios. Es un lugar de reunión. Un templo, sí, como físico. Y Dios no habita ahí. Porque todos los hermanos salen del culto, se queda solo. Ahí no se quedó Dios. Ahí va cuando volverán mis hijos. ¿No? Entonces, todos estos detalles hay que considerarlos y tenerlos en cuenta para que vamos dando valor a lo que somos como hijos de Dios y como miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Amén, hermano Oscar, muchas gracias. Debemos notar algo en lo que hemos leído que es bien importante, y es que cuando llegó David a la escena, ocurrió un nuevo orden en Israel. Eso es una cosa real. O sea, David marcó un antes de y un después de. Antes de David y después de David. ¿Por qué razón? Porque es que recordemos que el tabernáculo de Dios estaba en Gabaón. Digamos que siempre permaneció en Silo. Bueno, pero estaba en Gabaón en la época de los jueces, cuando estaba el sacerdote Elí, y el arca estaba con el tabernáculo, con el resto del tabernáculo, pero cuando Israel pecó y peleó con los filisteos y los filisteos le ganaron, le capturaron el arca y se la llevaron afuera, o sea, desarticularon el tabernáculo. Y cuando esa arca fue de vuelta, siempre siguió desarticulada del resto del tabernáculo. Porque primero fue a la casa de Abinadab, pero solo el arca, porque el resto del tabernáculo seguía en Gabón. Luego de muchos años la llevaron a la casa de Obed-Edom, otro sacerdote, donde estuvo por 3 meses, y después fue cuando David quiso llevarla a Jerusalén, pero obviamente que tuvo que primero conquistar a Jerusalén porque ahí estaban los jebuseos. Los tuvo que sacar, conquistar a Jerusalén, establecer su casa ahí y luego llevársela para su casa. Por eso se llama la casa de David, el monte de Sión. Y ahí le hizo una tienda y puso el arca, pero solo el arca, vuelvo y digo, solamente el arca. El resto del tabernáculo seguía en Gabaón. Entonces uno diría, bueno, pero ¿cómo es la cosa? Todo el tiempo en el desierto estuvo el tabernáculo junto, estuvo atrio, lugar santo, lugar santísimo, todo estaba junto. Y llegó un momento en que se desarticuló, que fue con el problema del pecado de Elí, de sus hijos y del pueblo, y después no se volvió a articular. Entonces, por eso es que aquí el autor nos habla de una transición. David significó una transición hacia otro orden. Se llevó el arca para su casa, pero el resto del tabernáculo no se lo llevó para su casa. Qué casualidad, se quedó en Gabaón. Y no hay registros bíblicos de que lo hayan vuelto a articular. Porque como ya la idea era construir un templo, y Natán le dijo a David, pero tú no lo edificarás, sino que va a ser tu hijo. Entonces, posiblemente David decidió, bueno, entonces dejemos que más bien ya sea el templo, la casa que le vamos a hacer a Dios, para que él habite allí,
y ya en el momento de hacer esa casa llevemos para allá los demás muebles que están en Gabaón y metemos el arca y bueno, hacemos el templo. Posiblemente eso fue su pensamiento. Pero lo cierto es que hubo una transición, por eso es que habla aquí el autor de una transición. Y esa transición es un hito importantísimo porque fíjense ustedes que normalmente el tabernáculo de Dios no estaba desarticulado. Pero ahí, desde que empezó el problema con Elí, se desarticuló y no se volvió a articular nuevamente, sino hasta cuando Salomón construyó el templo y otra vez todos los muebles del tabernáculo fueron a ocupar su lugar en ese templo. Entonces, esa transición es la que aquí el autor de este libro nos dice, esa transición podría ser bastante extraña, podría ser muy rara, y en la época de David también. Inclusive, ¿cómo era posible que David pudiera ofrecer sacrificios sin ser fulminado y que el arca de la alianza estuviera en la casa de David y el resto del tabernáculo en Gabaón, y ofrecían sacrificios en Gabaón, pero David ofrecía otros allá junto al arca? Entonces, ¿cómo era el asunto ahí? Porque David marca el ejercicio de un rey y sacerdote a la vez. Esa es la parte interesante de este asunto. Porque el legado de David, que finalmente termina pues con su descendiente, que se promete ahí en Primera Crónicas, cuando dice que yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Se está refiriendo a Cristo. Entonces, David fue digamos, el precursor de lo que es un rey y sacerdote. Como Cristo fue rey y sacerdote. Cuando Pilatos lo enfrentó, le dijo que si eres rey, Jesús le contestó, tú dices que soy rey. Pero luego le hizo una aclaración, pero mi reino no está en este mundo. Mi reino no es de este mundo. De lo contrario, aquí habría legiones defendiéndome, pero mi reino no es de este mundo. Pero él sí era un sacerdote porque iba a ser el sacerdote sumo, a través del cual se ofreció el sacrificio perfecto. Entonces, David fue el precursor del reino y sacerdocio, porque David fue sacerdote en el sentido de que ofreció sacrificios, en el sentido de que se comió el pan de la proposición y Dios no lo fulminó, y fue rey porque obviamente fue puesto por rey sobre Israel. Entonces, ese era el precursor de la naturaleza de Cristo, que iba a ser rey y sacerdote, y a través de Cristo, la iglesia, como lo dice la epístola de Primera de Pedro, nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y era el cumplimiento final de lo que Dios había prometido en Éxodo, que le había manifestado a Israel en Éxodo, antes de darle la ley, como leímos la vez pasada, que les dijo, vosotros me seréis un pueblo de reyes, sacerdotes y de gente santa. Ese siempre había sido el objetivo del Señor. Pero como el problema de la santidad estaba tan embolatado, entonces el primero en el cual Dios pudo cumplir esas dos cosas fue en David. Por eso David fue el primer rey y sacerdote, y el segundo fue Cristo. Y ya Cristo estableció el sacerdocio según el orden de Melquisedec, que fue el que finalmente él estableció y nos delegó también ser real sacerdocio, como lo dice en las epístolas del Nuevo Testamento. Entonces, eso es la importancia que tiene esto, que aquí hubo una transición. Entonces, fijémonos que Dios aún dentro de su mismo trato del Antiguo Testamento, aún estando vigente la ley mosaica y todas las leyes del sacerdocio y todas las leyes de las ofrendas y de los sacrificios, aún en eso hubo una transición que tuvo lugar con David, y esa transición fue hasta que se construyó el templo. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo antes de continuar? Hermana Margarita. Por favor, activa el micrófono. Ahora sí, buenas noches, hermanos. Ya se oye. Algo que también yo estaba mirando en la escritura, lo que significó la transición, es que
lo que se trasladó al templo de Salomón fue los muebles y esto, y todo lo que era externo, las cortinas, el techo, las columnas, todo eso desaparece. Eso tampoco se ve, según la escritura, qué sucedió con eso. Pero al uno estar estudiando, nada de eso se llevó al templo de Salomón. Solamente en el templo de Salomón aparecieron los muebles y ahí ya les quitan, inclusive les quitan las varas a los muebles porque nunca más se iban a mover. Entonces, en esta transición, todo lo que fue externo, todo lo que tapaba, digamos, en los muebles, desapareció también. Eso ya no existió más. Y lo que yo podía analizar en esto es que en lo nuevo que el Señor nos ha traído y que el apóstol Pablo nos dijo, ahora somos nuevas criaturas, todo lo que implica y ha venido en nuestras vidas de lo visible, sí, de lo tangible, ahora es el tiempo que también el apóstol Pablo nos hace mucho énfasis, vivir en el espíritu, haced morir todo lo terrenal en vosotros. Entonces yo lo veía como una analogía, lo terrenal es como esos velos y esos los pelos, los cueros bueno, todo lo que tapaba los muebles, eso también desaparece. Y asimismo, lo que yo he visto y he entendido, de pronto estoy equivocada, pero es el que nosotros podamos despojarnos por completo de las cosas terrenales. Amén. Gracias, hermana. ¿Alguien más quiere compartirnos algo al respecto? Entonces seguimos aquí leyendo los preparativos, las preparaciones para el templo. Leamos en Primera de Crónicas, capítulo 22, desde el 1 hasta el 6. De acuerdo. Dice así la escritura en el primero de Crónicas, capítulo 22, del 1 al 6. Leo. Y dijo David, aquí estará la casa de Jehová Dios y aquí el altar del holocausto para Israel. Después mandó David que se reuniese a los extranjeros que habían en la tierra de Israel y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo, preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas y mucho bronce sin peso y madera de cedro sin cuenta, porque los sidonios y tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro. Y dijo David, Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en toda la tierra, en todas las tierras. Ahora pues, yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Amén. Amén. Me repiten la cita bíblica que no la alcancé a copiar, qué pena. Primera de Crónicas 22, del 1 al 6.
Bueno, este pasaje que leímos está situado inmediatamente después del problema que tuvo David, el segundo gran pecado de David, que fue el de hacer censo en Israel. Desembocó nada menos que en la selección del lugar para hacer el templo del Señor. O sea, es interesante, leámoslo completo, porque yo creo que vale la pena. Sería leer desde Primera Crónicas 21, versículo 8, y empatemos otra vez hasta el 22.6. Hermana Zulma, si no te molestia leer. Es una lectura más larga, pero es que nos da el contexto completo. Primera de Crónicas, del 21.8 al 22.6. De acuerdo, mi hermano, entonces así lo haré. Dice en primero de Crónicas, capítulo 21, a partir del versículo 6. Leo. 8. Desde el 8, ok. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos del Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Así Jehová envió una peste a Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová al ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Y dijo el ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio el ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio, y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió, conforme a la palabra de Gad le había dicho, en nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán, vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban. Y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David. Saliendo de la era, se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: tómalo para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente lo compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz. E invocó a Jehová, quien le respondió por fuego, pues los cielos en el altar del holocausto.
desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios allí. Y el tabernáculo de Jehová, que Moisés había hecho en el desierto, y el altar del holocausto, estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios, porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Y dijo David: aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Después mandó David que se reuniera a los extranjeros que habían en la tierra de Israel, y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo, preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso y madera de cedro sin cuenta. Porque los sidonios y tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro. Y dijo David: Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra de todas las tierras. Ahora pues, yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Llamó entonces David a Salomón su hijo, y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Amén. Amén. Y de pronto, 2 versículos más es donde dicen la razón por la cual David no la edificó. Sigue hasta el versículo 8, por favor. De acuerdo, entonces continuamos en el versículo 7 de Primero de Crónicas, capítulo 22, 7 y 8. Y dijo David a Salomón: Hijo mío, en mi corazón tuve el edificar el templo a nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: Tú has derramado mucha sangre y has hecho muchas guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Amén. Amén. Ok. Entonces vean ustedes ahí todo lo que pasó. David cometió otro pecado que fue precisamente hacer un censo en el pueblo. Bueno, alguien podría decir, pero contar la gente, pues eso no tiene nada de malo, pues finalmente sirve de estadística, sirve para saber cuánta gente hay, etcétera. Pero el asunto es lo que había detrás del censo, porque a un Joab, que era el ejército, el general del ejército de David, le dijo: añada a Jehová a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado a Israel? Ya Joab sabía que eso era un pecado. Bueno, ¿por qué? Porque es que lo que estaba haciendo David era un censo de milicia, o sea, de cuántos sacaban espada. Finalmente el resultado del censo fue que Israel tenía 1.100.000 que sacaban espada, ahí está el asunto, y en Judá había 470.000 hombres que sacaban espada, y Joab no quiso contar los levitas ni los de Benjamín, porque, pues porque esa era una orden abominable. ¿Y por qué razón? Pues porque no quiso poner al sacerdocio en el censo como para que David también los pusiera a ellos a batallar, o sea, que sacaban espada. ¿Qué es lo que quería hacer David con eso? Y posiblemente lo que quería era expandir sus dominios y conquistar otros reinos y volver un imperio. Eso es lo que quería hacer. Ese era el pecado, porque es que Dios a Israel no le dijo que se volviera el emperador de los demás vecinos. Nunca. Dios a Israel lo que le dijo fue: sus linderos van a ser estos, desde aquí hasta allá, y desde aquí hasta allá, y desde el mar hasta no sé dónde, y desde, incluso tenía como límite hasta el Éufrates, fue lo que le prometió Dios a Abraham. Hasta allá podía extenderse Israel, pero no se podía pasar de allá. Entonces, esos deseos de conquistar y de hacer un imperio y someter a los pueblos y volverlos esclavos, eso no le agradaba a Dios.
Eso es un deseo de los reyes impíos que siempre quisieron hacerlo y siempre estuvieron guerreando por eso y someter a los vecinos y volverlos esclavos para no tener que trabajar, sino que trabajen los demás. Eso estaba prohibido por el Señor. Por esa razón se enojó contra David, porque Israel no estaba ordenado para ser emperador de los vecinos. Israel tenía unos límites que Dios le puso y de ahí no se podía pasar, así tuviera mucho dinero y mucho ejército, porque simplemente Dios no se agrada en eso. Era el límite que Dios le puso y en la tierra que Dios le dio, pero ni un poquito más, ni un poquito menos. Ahí está el problema. Entonces, fíjense ustedes que eso acarreó la ira de Dios sobre Israel. Finalmente escogió la plaga, murieron un montón de hombres, 70,000, pero después de eso, el ángel de Jehová se posó en ese terreno del señor Ornán, que era de los jebuseos. Y ahí, en ese punto, donde David ofreció sacrificios, dice que Dios honró el sacrificio porque envió fuego del cielo y consumió el altar que David había edificado ahí, en el predio de ese señor Ornán. Entonces, David supo a través de eso que ese era el lugar para edificar la casa de Dios. Y por eso compró el terreno, le pagó el precio, puso allí el holocausto, de ahí ofreció sacrificios. Otra vez, fíjense ustedes, David ofreciendo sacrificios, era como sacerdote. Y luego dijo David, capítulo 22, aquí estará la casa de Jehová Dios y aquí el altar del holocausto para Israel. Y empezó a hacer los preparativos para construir el templo. Entonces, eso es bien interesante, muy interesante, porque fue casualmente a través del segundo pecado de David que recibió la revelación de dónde tenía que construir el templo y consiguió el terreno, lo compró y ahí ofreció holocaustos. Dios honró los holocaustos y entonces honró ese lugar. Y ahí fue ya cuando le encomendó a su hijo Salomón la construcción del templo, pero le dejó los materiales e hizo los preparativos. Bueno, pues ahora sí leamos acá. Dice así: y dijo David, Salomón mi hijo es joven y tierno, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica en gran manera, de renombre y de gloria en todas las tierras. Ahora pues yo haré los preparativos para él. Hay árboles vivos en la tierra cuya antigüedad se estima en 4,000 años o más. Allí se yerguen en majestuosa gloria, desafiando los cambios de las estaciones y del clima actual, como lo han hecho a lo largo de los siglos. Pero un hongo crece de la noche a la mañana y perece con el calor del sol al día siguiente. Lo que decimos es que cuanto mayor sea la magnificencia y la gloria que acompañan a la obra de Dios, mayor será el cuidado que Él ejercerá de su creación y más prolongado será el tiempo de su preparación. Dios no permitirá que su pueblo lo presione para una ejecución prematura e imperfecta de sus planes y propósitos, porque lo que Él hace es para su propia gloria, no para la nuestra. En el desarrollo de nuestro proceso de maduración en la vida, no debemos ceder a la persistente tentación de apresurar la obra de Dios con nuestros propios recursos y planes. Al mismo tiempo, estemos espiritualmente alertas para ver el tiempo de Dios en nuestras vidas, para no desaprovechar la oportunidad que Él nos brinda en la plenitud de sus tiempos. No hay sustituto para el simple procedimiento de caminar con Dios. Podemos ser muy activos y enérgicos en el ministerio y aún no aprender los caminos de Dios. Pero si caminamos con Dios, no nos perderemos ninguna área del ministerio que Dios ha planeado para nuestras vidas. Simeón no entró casualmente al templo ese día cuando presentaron al niño Jesús para su dedicación. Simeón fue guiado allí porque había estado caminando con Dios. Debía ir al templo ese día y debía ir ahora. La promesa que quizás duraría muchos, muchos años se cumpliría hoy. Mañana podría morir, pero hoy debía ver al Mesías. No podía perdérselo. Dios no permitiría que se lo perdiera. Bueno, hasta ahí. ¿Algún comentario tienen?
Entonces, digamos, la preparación del sitio. Entonces dijo David, esta es la casa de Jehová Dios y este es el altar del holocausto de Israel, lo que leímos ya. Era la era de Omán el Jebuseo, Ornán, realmente como lo dice acá, donde David había ofrecido holocaustos y ofrendas de paz para eliminar la plaga y había azotado a Israel debido a su insensatez. No sabemos cómo Satanás logró esta influencia en David. De todos modos, el dinero del rescate no se había recaudado del pueblo cuando David hizo el censo, y Dios ya había advertido que una plaga podía caer si no se hacía. Pero Dios, en su misericordia, le reveló a David su pecado y también la solución. David obedeció y erigió un altar en la era de Ornán el Jebuseo, que le compró por 600 ciclos de oro. Ahora bien, este terreno se convertiría en el sitio del magnífico templo de Salomón. David dijo, esta es la casa del Señor Dios y este es el altar del holocausto. Fue una proclamación de fe. Dios había declarado que este era su plan y por lo tanto así fue. Aún no se había manifestado. La preparación del lugar era de suma importancia. Era el lugar del holocausto. Se cree que fue el mismo lugar donde Abraham había ofrecido a Isaac como holocausto muchos siglos antes. Pero ahora en tiempos de David se había convertido en una era. El templo de Salomón debía erigirse sobre una era de cosecha. También se dedicaría con ocasión de la fiesta de los tabernáculos, cuando la nación hubiera recogido sus vinos y aceites y hubiera cosechado su cosecha. La iglesia primitiva era en realidad la iglesia de la semilla. Es cierto que se inauguró en Pentecostés y era la fiesta de la cosecha, pero en realidad era una cosecha de primicias. La cosecha final sería en el séptimo mes, con ocasión de la fiesta de los tabernáculos, que era la fiesta de la recolección. La iglesia gloriosa, sin mancha ni arrugas ni defectos ni nada por el estilo, es la iglesia de la cosecha. El gran aventador del segador está en manos del labrador, quien ha esperado pacientemente el precioso fruto de la tierra. El fuego se ha encendido para destruir la paja de la era. Entonces él recogerá el grano en su granero, grano que ha alcanzado su plena madurez y perfección, tal como la buena semilla que se sembró en la tierra hace casi 2000 años, cuando nuestro Señor Jesús fue fiel como el grano de trigo al caer en la tierra y morir. ¿Algún comentario o pregunta ahí? Recordemos que Jesús cumplió la Pascua en su muerte. Las primicias, la gavilla por primicias, que era la otra fiesta, y los panes sin levadura. Eso lo cumplió el Señor Jesucristo en su propia persona. Luego la iglesia, cuando se constituyó como tal, en el día de Pentecostés, cumplió espiritualmente la fiesta de Pentecostés, que era la de la semilla. Pero ¿qué pasó? Que la otra fiesta solemne quedó pendiente, que eran las tres fiestas que pertenecían al grupo de la fiesta de los tabernáculos, que eran expiación, trompetas, expiación y tabernáculos. Esas son las que están reservadas para ser cumplidas por la iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, que será el momento de la siega, cuando dice que el gran segador, con el aventador en su mano, separará la paja del trigo y guardará el trigo en su granero. Esa es la fiesta de los tabernáculos, que está pendiente por cumplirse en la iglesia. Así como Jesús empezó cumpliendo la Pascua, panes sin levadura, gavilla por primicias, la iglesia primitiva empezó con Pentecostés y la iglesia gloriosa tendrá que cumplir en el séptimo mes con la fiesta de los tabernáculos, que era un mes diferente a los meses en que se cumplían las otras fiestas solemnes. Recordemos que el primer mes era, en el 14 día del primer mes se celebraba la Pascua,
¿sí? Después, a los 50 días era el Pentecostés, pero los tabernáculos se separaban bastante de ese cronograma. Asimismo, el Señor Jesucristo mostró el cumplimiento espiritual de esas fiestas, como ya lo estudiamos en el estudio anterior que hicimos de la fiesta de los tabernáculos, el cumplimiento espiritual de todas esas cosas. Entonces, aquí está preparando el sitio. Primero, pues preparó los materiales, pero también aquí está descrita la preparación del sitio. Es glorioso que esa preparación del sitio vino precisamente cuando tuvo David que ofrecerle sacrificios al Señor por haber cometido otra equivocación, que fue la de hacer un censo para guerra. Bueno, él se arrepintió, ofreció sacrificios y le dijo al Señor, ahí, en esa era, en ese cultivo del Señor Ornán, ahí es que vamos a colocar el templo, y ahí el Señor le mostró a David que lo hiciera. ¿Una pregunta o comentario? Entonces seguimos acá, preparación del hombre. David le dijo a Salomón, hijo mío, en cuanto a mí, tenía en mente edificar una casa al nombre del Señor mi Dios, pero la palabra del Señor me llegó diciendo, has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras, no edificarás una casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo que será un hombre de paz, y yo le daré descanso de todos sus enemigos de alrededor, porque su nombre será Salomón, y daré paz y tranquilidad a Israel durante sus días. Él edificará una casa a mi nombre. Ese es el resto de la lectura de Primera Crónicas, en la que habíamos leído hasta el versículo 8, y aquí ya están los otros dos versículos, que son el 9 y el 10, que son lo que acabamos de leer aquí. Grandes conflictos han asolado a lo largo de los siglos a medida que Dios difundía su verdad en la tierra, y quienes la odiaban se resistían. Esto es inevitable, pues la luz no tiene comunión con las tinieblas. Sin embargo, es lamentable que los mensajeros de la verdad de Dios hayan cedido tan a menudo a la tentación de propagar su mensaje mediante la guerra carnal. Sabemos que Dios ordenó a Israel librar sus batallas en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento, pues eran las armas de Dios para ejecutar sus juicios sobre las naciones corruptas e idólatras. Pero no debe ser así con ustedes ni conmigo en estos días del nuevo pacto, cuando el pueblo de Dios ha recibido un mandato y armas espirituales para librar la guerra en el reino del Espíritu. Y solo en ese reino, quien construye en el templo de Dios debe ser un hombre de paz. El hombre siempre ha buscado perpetuar el antiguo orden para su propia gloria, pero tarde o temprano fracasará, y no tenemos por qué intentar derribarlo. Ahora bien, Adonías, hermano de Salomón, se exaltó a sí mismo diciendo, yo seré rey. Era hijo de David, y se le describe como un hombre muy bueno. Tenía a Joab de su lado, general del ejército de David. También contaba con Abiatar, sumo sacerdote de David. Seguramente con hombres tan importantes a su lado, Adonías triunfaría en sus esfuerzos por perpetuar la era davídica. He aquí, Adonías reina, gritaban. Su nombre significa, Jehová es mi Señor. Él también honraría al verdadero Dios de Israel. Se nos dice que sacrificaron bueyes, ganado engordado y ovejas en abundancia, y que todos los hijos del rey fueron invitados al banquete. Todos excepto Salomón, por supuesto. Los constructores de la religión siempre rechazan la piedra angular. ¿Y qué hizo Salomón al respecto? Nada. David fue notificado de la conspiración y antes de morir proclamó a Salomón rey de Israel con la bendición del sacerdote Sadoc y del profeta Natán. Salomón no tuvo necesidad de defender sus derechos. Cuando fuera rey, juzgaría con justicia, con poder, autoridad y sabiduría, pero no buscaría establecerse en esa posición. Él, como su nombre lo indica, simplemente descansaría en el plan y el propósito de Dios. Y él, el hombre de paz, construiría un templo que se convertiría en el lugar de descanso de Dios. Pero por supuesto, era solo un símbolo y una sombra del verdadero templo que estaba por venir, un templo no hecho por manos humanas.
¿Algún comentario tienen hasta ahí? Es muy curioso que Salomón fue el rey durante el cual el reino de Israel tuvo su mayor apogeo, su mayor gloria, cuando de los pueblos vecinos iban a conocer a Israel, porque era el ejemplo pues de mostrar en el mundo conocido. Entonces, cuando la reina de Sabá, la reina del sur, vino a conocer la sabiduría de Salomón, y después dijo, lo que me dijeron no es ni la mitad de lo que estoy viendo aquí. La bendición que Dios dio a Salomón y a todo su reino, impresionante, es algo muy sui generis, porque fue un tiempo de paz, fue un hombre de paz. David tuvo que guerrear mucho, pero Salomón no tuvo que guerrear. Entonces el asunto es interesante, porque en ese tiempo de paz fue que fue edificado el templo. Y pues bueno, sabemos que Salomón también tuvo sus problemas y Salomón al final de sus días incurrió en idolatría y se juntó con mujeres impías, de las cuales la ley decía que no se debían tocar, por haber quebrantado la ley de Dios, cayó en idolatría, pero al final de sus días parece que logró arrepentirse, logró reconocer su error, logró reconocer que todo eso era vanidad y que vanidad de vanidades todo es vanidad. Y bueno, parece que fue restaurado. Lo cierto es que pues Dios le dio a él el honor de poder edificar el templo y de haber protagonizado la consagración del templo cuando la gloria de Dios llenó el templo y honró esa obra que se hizo allí. Hermana Margaret, sigue. Algo interesante de Salomón es que él se encuentra en la lista que hace Mateo de la genealogía de Jesús. Ese nombre está ahí registrado. Entonces, yo pienso que es como la señal de que él sí se arrepintió y el Señor lo restauró según las promesas que tenía David. Hay otra evidencia más contundente, lo que pasa es que ahorita no me acuerdo dónde está, de que Salomón, creo que está en uno de los libros de las crónicas, de que realmente Salomón sí se logró restaurar, aunque no figura mencionado en Hebreos 11 como uno de los héroes de la fe, de todas maneras sí fue restaurado, gracias a Dios. Bueno, el tema es que ese fue el plan de Dios, que él le edificara casa y lo logró, se logró hacer. Y fíjense ustedes que aún toda la gloria de Salomón no fue ninguna excusa para que se pusiera a extender el reino ni a volverse un imperio, como era la tentación de todos los poderosos. O sea, todo rey que conseguía un poco de poder, automáticamente lo picaba el bichito del imperialismo y entonces ya quería volverse un emperador. Fíjense ustedes que en la historia de la humanidad, las famosas bestias de Daniel y antes de las bestias los imperios que predominaron, que fueron primero el egipcio y luego el asirio, todos querían qué y hacían qué, esclavizaban a sus vecinos. ¿Qué hizo Egipto? Esclavizar a Israel. ¿Qué hizo Asiria? Esclavizar a Israel, el rey del norte, al reino del norte que fue
las 10 tribus del norte, y esclavizar a sus vecinos. Luego cambió de dueño y ahora pasó a los caldeos, hicieron lo mismo. Luego pasó de los caldeos a los medopersas, que hicieron lo mismo. Luego los medopersas perdieron el reino, lo cogieron los griegos, y que hicieron otra vez lo mismo. Y finalmente lo perdieron los griegos, lo cogieron los romanos, y que hicieron lo mismo. O sea, y esclavizar a todos los pueblos vecinos, a las bravas, con la milicia. Eso es lo que hacían. Pero el reino de Salomón, que estableció el Señor, y aún el de David, no era para esclavizar a nadie, ni era para hacer un imperio y gobernar sobre nadie. Era un reino para mostrar la gloria del Señor sobre Israel. Eso es lo que él quería. No establecer un régimen de esclavitud contra los vecinos. Israel tuvo, como dice aquí, que guerrear, lógicamente, cuando fue a tomar la tierra prometida, porque si ustedes recuerdan la promesa de la tierra que le hizo Dios a Abraham y le mostró la tierra que le iba a dar, también le puso una condición y le dijo, no será ahora. ¿Por qué? Y se lo dijo, ¿por qué? Porque aún no ha llegado hasta el colmo la maldad del amorreo. Dios en su sabiduría no le quitó la tierra a los amorreos en la época de Abraham. ¿Por qué? Porque todavía no merecían el juicio de que su tierra les fuera quitada. Pero cuando Israel volvió de Egipto, ya estaba, por así decirlo, la mies madura para ese asunto. Y entonces Dios mandó conquistar la tierra por la brava y utilizó a Israel como elemento de juicio para las naciones idólatras y corruptas que se habían apoderado de esa tierra. Dios las juzgó por medio de Israel. Eso es una cosa difícil de comprender para muchas personas, difícil o imposible de comprender para otras naciones vecinas de Israel, de las que quedaron vivas y que aún hasta hoy siguen siendo enemigos de Israel, y difícil de comprender para los ateos, porque dicen que cómo es posible que un Dios de amor dé la orden de matar hasta hombres, mujeres, niños, ancianos y aún animales, que eso es una salvajada, que eso se llama un genocidio, que eso no puede provenir de un Dios que profese ser bondad, amor. Bueno, pues ese ser que profesa amor y bondad no tuvo ningún inconveniente en mandar a su hijo y dejarlo sacrificar o quebrantarlo, como dice la misma escritura, para salvar a la humanidad. Y ese ser, que es el dueño de todas las vidas y que la paga del pecado es muerte y todos estamos sentenciados a muerte por el pecado, pues decidió adelantarle la muerte a algunas personas por corruptos y por idólatras y porque ya no tenían posibilidad de otra cosa diferente. Hizo excepciones, sí, por ejemplo Rahab y Jericó, por ejemplo Ruth, que era moabita, hubo excepciones. De hecho, ahí estamos hablando, por ejemplo, de Ornán Jebuseo. Ornán Jebuseo, pues era un jebuseo, o sea, no era un israelita, pero era un jebuseo con temor de Dios. Tanto temor tenía él que inclusive le dijo a David, te regalo el terreno, las ofrendas, los bueyes y todo. Y le dijo, no, yo le voy a comprar, yo no le voy a aceptar esa ofrenda porque yo se la compro. Pero era un jebuseo. Entonces, Dios sabe cómo hace las cosas y Dios sabe por qué una cosa o por qué la otra. Pero lo cierto es que Dios escogió a los israelitas para juzgar a los pueblos vecinos cuando estaba ya la maldad del amorreo en su colmo. En ese momento juzgó y no tuvo tampoco ningún reparo en escoger a los caldeos, nación impía, para juzgar a Israel, a Judá, por su pecado de idolatría. También lo hizo al revés, cuando Judá se manejó mal, entonces cogió a los caldeos y los utilizó para juzgar a Judá. O sea que el Señor la hace para ambos lados, para afuera y para adentro también lo hizo. Entonces, bueno, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta o comentario, ya se nos está acabando el tiempo.
O si no, pues alguien que quiera cerrar la reunión con una oración y terminamos.